Vamos ya a la primera emisión de TVC Noticias en este día viernes 13 de septiembre. María Mercedes, buenos días. ¿Cómo estás, Robert? Amigos, muy buenos días. Gracias por estar siempre en nuestra sintonía. Gustosos de poder acompañarles en el fin de semana. Ha llegado el mejor día de la semana. Nuestro favorito, como siempre, con las mejores energías para acompañar sus días. Hay mucho para contarles, sobre todo a lo largo de esta hora en la cual la política va a primar. Por supuesto que sí, siempre sorprendiéndonos todos los temas que hacen noticias. Antes queremos decirles que tenemos 8 grados centígrados en la ciudad capital, ¿no? Hace un vientito medio el vientecito, el frío. Y complicado. aquí en el sur, donde están las instalaciones de TVC, se siente el más. viento corre más. Estamos cerca de las faldas del Pichincha también, ¿no? Y tenemos vista de frente al Atacazo, al Cotopaxi, y como diría la abuelita, entre una ventisca que para qué le cuento. Y hablando de eso también, algo que tenemos que condenar, y desde aquí tenemos una vista preciosa al Panecillo. Ayer hubo incidentes terribles también que nos preocupan como ciudad y que queremos hacer el llamado a la gente. O sea, no hagamos de este daño terrible que a veces es irreversible, se recupera en muchos años, a veces décadas. Entonces, por favor, conciencia, y si usted conoce a la persona o ve el momento en que está ocurriendo ese tipo de incidentes, denuncia a tiempo. Ayer, por suerte, lograron hoy lograron encontrarle a la persona que había generado el incendio. Supuestamente allá en el ese es el responsable, ¿no? Supuestamente ese es el responsable, pero locos, hay varios. Es terrible. Uno no sabe el taxista de la Gasca. ¿Sí sabe lo que dijo el taxista de la Gasca? Que estaba en condiciones... Estaba chumadito el hombre, estaba chumadito el taxista de la Gasca. Doble irresponsable, incendia, provoca un incendio y maneja chumado. O sea, ¿qué clase de individuo? No sé qué es peor, claro, él mismo se está ahí complicando la situación jurídica. Yo soy una persona recta, dice. Y de esos hay varios, lamentablemente. Y lo peor es que no asumen las responsabilidades, porque en el video se ve claramente que él está comenzando un incendio. Claro, dice que estaba prendiendo un tabaquito. Claro, no, las cosas no son así. Y como ciudadanos quiteños que somos, estamos indignados con el accionar de estas personas. Bueno, vamos a contarle ahora, María Mercedes, a ustedes, que el Ministerio de Trabajo confirmó el inicio de un sumario administrativo, ve usted. Adivine a quién, a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, esto debido a un supuesto incumplimiento de funciones relacionado con su traslado tardío desde Israel hacia Turquía. Bueno, ¿y por qué se da esto? El proceso determinará si existió una falta administrativa o contempla que esto está contemplado, ojo, dentro de la Ley Orgánica del Servicio Público. ¿Qué es esto? Lo que pasa es que esta funcionaria, porque no deja de ser una funcionaria, le establecieron un plazo para moverse de un sitio a otro, y ella se fue más tarde. Y por su seguridad, además. Exacto. Veamos. La vicepresidenta Verónica Abad enfrentará un sumario administrativo solicitado por el Gobierno Nacional al Ministerio de Trabajo, al no haber acatado la disposición de su traslado desde Israel hacia la capital de Turquía, Ankara, realizada mediante Decreto Ejecutivo 353, dentro del plazo estipulado mediante memorando enviado por la Cancillería ecuatoriana, en el que se fijó como plazo máximo el 1 de septiembre para que abandone Israel y se traslade hacia su nuevo destino. Sin embargo, la segunda mandataria salió de Israel 8 días posteriores al plazo previsto en el comunicado, es decir, lo hizo este 9 de septiembre, por lo que el proceso determinará si existió o no el cometimiento de alguna falta administrativa contemplada dentro de la Ley Orgánica de Servicio Público. El primer mandatario, Daniel Noboa, en el decreto emitido el pasado 8 de agosto, dispuso el traslado de Verónica Abad debido al conflicto bélico entre Israel y Palestina. Asimismo, la Cancillería señaló que Abad solicitó en reiteradas ocasiones ser trasladada por motivos de seguridad al considerar que su vida y la de sus familiares estaba en riesgo. La decisión de trasladarla hacia Turquía se fundamentó en la cercanía geográfica a Israel, el no requerimiento de visa y seguridad en su nuevo destino. Por su parte, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, confirmó el inicio de este sumario por un supuesto incumplimiento de funciones. En el término de 24 horas, se deberá remitir a dicha cartera de Estado un informe técnico motivado sobre el presunto incumplimiento de la servidora pública, Verónica Abad. Informó Miguel Ángel Bedoya. Cambiamos de tema. En el caso Metástasis, este 12 de septiembre se reinstaló la audiencia preparatoria de juicio en la que la Fiscalía continuó con la presentación de su dictamen acusatorio en contra de 33 procesados por el delito de delincuencia organizada. En la Corte Nacional de Justicia se reinstaló la audiencia preparatoria de juicio en contra de 37 procesados dentro del caso Metástasis. El fiscal subrogante Wilson Tuainga
presentó de manera individualizada a cada uno de los procesados los elementos de convicción que dan cuenta de su presunta participación en los hechos donde se investiga. Una red que obtenía fallos judiciales a cambio del pago de sobornos a funcionarios judiciales, beneficiando al narcotraficante Leandro Norero. De los 37 acusados, Fiscalía identificó al menos a 4 posibles líderes de esta organización: Javier Jordán, Cristian Romero, Fabián Camposano y Javier Novillo. Para los otros 33 procesados, la acusación es en calidad de colaboradores. El Ministerio Público identificó, por ejemplo, a los abogados Kevin Prendes, Sofía García y César Ácaro como piezas clave dentro de esta red. Prendes habría sido el encargado de gestionar los fraudes procesales, mientras que García y Ácaro realizaban la entrega de sobornos a los jueces. Asimismo, Catherine Guaita y Carlos Mendoza, como funcionarios del SNAI, habrían recibido dinero a cambio de facilitar beneficios en prisión, lo que permitió a Leandro Norero disfrutar de comodidades y control de la organización mientras permanecía en prisión. Estos beneficios también habrían sido gestionados por los integrantes de la Comisión para el Diálogo Penitenciario, Claudia Garzón y Alejandra Delgado. En el listado de acusados por Fiscalía también se incluye a funcionarios de la Policía Nacional, como Armando Ruiz, oficial quien habría facilitado contactos y dinero que le permitió a Norero evadir situaciones legales. Por otro lado, la agente de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos, Doris Oviedo, quien habría manipulado evidencias, beneficiando al desaparecido narcotraficante. Entre los nombres que Fiscalía señala como colaboradores de esta red, incluyen a varios jueces y fiscales, quienes participaron en procesos clave, concediendo recursos ilegales de habeas corpus que beneficiaron al desaparecido narcotraficante. Para este viernes 13 de septiembre está prevista la continuación de esta audiencia de los procesados por presunta delincuencia organizada, de los cuales el juez Manuel Cabrera determinará cuántos son llamados a juicio. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y tras ser detenido el 10 de septiembre, el hijo del excontralor Carlos Pollitt salió en libertad tras acordar pagar una fianza de $14.1 millones. John Pollitt ha sido investigado por el gobierno de Estados Unidos por estar vinculado junto a su padre en lavado de dinero que provendría de sobornos, según se conoce. Toda la fianza la pagará hasta el próximo 18 de septiembre. Y en otro tema, la sentencia que ratifique o no la destitución de 2 consejeros principales y 2 suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se conocería hasta finales de este mes de septiembre. Los recursos de apelación a este fallo se presentarían en los próximos días. Los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que fueron destituidos en primera instancia por una sentencia del juez del Tribunal Contencioso Electoral Fernando Muñoz iniciaron su proceso de apelación a este fallo, que aún debe ser revisado en segunda instancia por el Pleno de este organismo. Hemos presentado primero un recurso horizontal de aclaración el día viernes, la semana pasada, ¿no? Ya respondió el juez Muñoz, de político disfrazado de juez llamado Fernando Muñoz, el día de ayer, si no me equivoco. Después de eso tenemos 3 días plazo, conforme lo establece la norma, para presentar el recurso vertical de apelación. Y estamos trabajando ya en ese recurso. Sin embargo, para una de las denunciantes de esta posible infracción electoral, las pruebas presentadas fueron contundentes y la justicia debería ratificar la sanción. Para el juez fue evidentemente muy claro que hubo una infracción electoral muy grave porque las pruebas que demostramos justamente evidenciaron, y esto fue la valoración que hizo el juez en su sentencia, que hubo un apoyo abierto, absolutamente directo, de la Revolución Ciudadana, específicamente del expresidente Rafael Correa, donde no solo fue un tuit, esto fue una campaña sistemática. El consejero Verduga insiste en que no existiría tal infracción y mencionó que desde el propio Consejo Nacional Electoral se ha hecho mención al contenido que se difunde a través de redes sociales. Hay declaraciones públicas, incluso de Diana Tamaid, que dice que las redes sociales ni siquiera son consideradas medios de comunicación digital. Esto se ampara, por ejemplo, en una decisión de la Corte Constitucional del Ecuador, de la más alta magistratura en esta materia, que dice exactamente lo mismo. Los denunciantes aspiran que hasta el próximo mes de octubre exista una sentencia definitiva. Desde que respondió el juez Muñoz, tienen 3 días hábiles para apelar. Una vez que ellos apelen, de acuerdo, digamos, a la normativa de procedimientos, el Tribunal Contencioso Electoral tendría 10 días hábiles para finalmente generar una sentencia en segunda instancia, que sería una sentencia ya definitiva. El juez Muñoz
sancionó a Augusto Verduga y Yadira Saltos, consejeros principales, y a Eduardo Franco Loor y Bielka Párraga, alternos, con la destitución, multa de 70 salarios básicos unificados y la pérdida de sus derechos de participación durante los próximos 4 años. Informó Miguel Ángel Bedoya. El presidente Daniel Noboa afirmó que la oposición quiere usar como moneda de chantaje el juicio político contra Diana Salazar. La ministra de Interior, Mónica Palencia, afirmó que el archivo de ese proceso y la suspensión de su interpelación no son triunfos del gobierno, sino de la democracia. Veamos. No han sido pocos los discursos que ha capitalizado para enfilar contra todo lo que se mueva en desmedro de su gestión. Para el presidente, eso solo evidencia una cosa. Quiero decirles que las amenazas que recibimos a diario no nos intimidan y al contrario nos alientan a seguir enfrentando esa miseria, esa corrupción y ese terrorismo que antes se disfrazaba de revolución. Yo rechazo también a los radares ladrones, algunos que están involucrados con políticos. Habló entonces de las acciones emprendidas por la oposición desde la Asamblea, que no tienen pies ni cabeza, dijo. Rechazo que en pleno conflicto armado interno, grupos políticos con sus cabecillas en la cárcel quieran hacer juicios políticos a una ministra de Interior y a un ministro de Defensa. Para la ministra Palencia, sin embargo, la acción de protección que dispuso suspender su juicio político con el fin de dar paso a otros de 3 exfuncionarios de Guillermo Lasso y la última decisión del Parlamento marcan otros tiempos. La Asamblea ha archivado ya el juicio contra Diana Salazar. ¿Son triunfos para el gobierno? Son triunfos para la democracia del país, pero no dejo de ser ciudadana y no dejo de ser patriota y lucho siempre porque impere la cultura de la legalidad, la democracia y la libertad en este país. De que traten de usar como moneda de chantaje un juicio político a una fiscal general del Estado que se las ha jugado como nosotros nos las hemos jugado todos los días. En conclusión, rechazo a todos los que me vienen a rechazar y que fueron parte del viejo Ecuador. Muchas gracias. El jefe de Estado sube el volumen de la confrontación en el día de la convocatoria oficial a elecciones presidenciales y legislativas. En Salitre, con cámara de Daniel Druet, informó Jorge Escobar. El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció el veto parcial al proyecto de ley de armas enviado por el Legislativo, argumentando que el documento necesita precisiones conceptuales y además mejoras en el ámbito institucional. Desde el Ejecutivo se enfatizó la necesidad de implementar un sistema de trazabilidad que permita mantener el control sobre la fabricación y producción de armas, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. Es tiempo de contarles que en Salitre el presidente Daniel Noboa entregó 100 camionetas para tareas de inteligencia en la subzona Guayas. Allí afirmó que la lucha anticriminal se intensifica y, según la ministra de Interior, Mónica Palencia, aplicarán mano dura hasta bajar los índices de asaltos y extorsiones que se tienen en la zona. El gobierno busca afianzar su agenda de seguridad y en Salitre el presidente Noboa entregó 100 camionetas a la Policía Nacional para fortalecer las acciones de inteligencia de las unidades élite en la subzona Guayas. Devolver la paz al país será nuestro legado y para ello el trabajo que realiza la Policía y las Fuerzas Armadas es un pilar fundamental que fortalecemos día a día. No pararemos. No piensan claudicar en su consigna contra los grupos de delincuencia organizada. En una mano firmeza y en la otra solidaridad. Mano dura, con la ley por delante. Y nunca, nunca dejaremos de lado esa mano justa, mano empática y mano humanista. A nivel nacional se van a entregar 339 camionetas. El comandante general destacó que la idea es bajar los índices en los cantones, donde se han diseminado la vacuna y el secuestro. Las extorsiones han subido en los cantones de Guayas, Naranjito, Playas. El fin de semana declaró la emergencia. ¿Qué van a hacer ahí?
Bueno, entendemos que es una emergencia por recursos logísticos. Estamos trabajando, los resultados están ahí, policía está trabajando. Hemos dado resultados, más de 1.300 homicidios intencionales menos. Sobre las estadísticas, la ministra Palencia informó que la criminalidad multiplicada en una década no se baja en 10 meses. Solo en una ciudad como Medellín les llevó 14 años bajar, si memoria no me falla, de 50 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes a lograr 26 homicidios intencionales. Tenemos, gracias a Dios y gracias a la ciudadanía de Salitre, pues un centro de monitoreo que sirve de mucho para de esa manera pues tener vigilado nuestro cantón. El acto tomó menos de 45 minutos y el Plan Fénix dicen que en activación permanente. En Salitre, con cámara de Daniel Druet, informó Jorge Escobar. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Tenemos más noticias que contarles. Los conductores de aplicaciones móviles ya no podrán ser sancionados tras un fallo de la Corte Constitucional en el que se solicitó a la Asamblea Nacional que regule esta modalidad de servicio, contemplando el derecho al trabajo. Un reciente fallo de la Corte Constitucional establece que los conductores de aplicaciones móviles ya no podrán ser sancionados por brindar este servicio. Anteriormente, si eran descubiertos operando por la autoridad competente, eran sancionados con una multa de 2 salarios básicos unificados, la disminución de 10 puntos en la licencia y la retención del vehículo por un periodo mínimo de 7 días. Para la Corte, esta sanción, amparada en el artículo 386 del Código Orgánico Integral Penal, es inconstitucional, ya que atenta contra el derecho al trabajo, la libertad de empresa y la libertad de contratación. Tras la noticia, conductores de estas aplicaciones se muestran agradecidos con el fallo de la Corte, ya que señalan que a menudo eran objeto de intimidación. Y lo que primero le decían a uno era la retención del vehículo, las multas, todo el procedimiento, según ellos, que era legal, que había que hacer. Para la Corte, la sanción de retener al vehículo por un mínimo de 7 días también recae en inconstitucionalidad, ya que transgrede el principio de legalidad sancionatoria. En este caso, se debe establecer un periodo máximo de retención y no un mínimo. En este sentido, los conductores de aplicaciones móviles señalan que cuando los vehículos eran retenidos, llegaban a permanecer en los patios de retención hasta por 25 días. Sí, hemos tenido la experiencia dentro del grupo que manejamos a compañeros que les tocó que le detuvieran el carro, y no estamos hablando de 7 días, hablamos más o menos de 20, 25 días, un promedio para poder retirar el carro. Pero con el fallo, la Corte Constitucional no está aprobando el servicio de taxis a través de aplicativos. Lo que busca es que frenen las sanciones hasta que se regule esta modalidad de servicio. Para esto, solicita a la Asamblea Nacional 2 cosas: que reforme el artículo 386 del COIB y que establezca el mecanismo legal de regulación para que aquellas personas que no estén bajo la norma puedan obtener la debida autorización. Desde el gremio del taxismo de Pichincha señalan que la medida los tomó por sorpresa, pero concuerdan en que el servicio a través de aplicaciones debe ser regularizado. Para nosotros es un balde de agua fría prácticamente. No estamos en contra de la aplicación como tal para brindar el servicio de transporte, y la Corte Constitucional también así lo está diciendo. Tiene que haber una regulación. El fallo de la Corte Constitucional establece un periodo de 15 días para que tanto la Agencia Nacional de Tránsito como los municipios socialicen la norma con sus trabajadores a fin de que ya no emitan más sanciones. Informó Edwin Benalcázar. Y frente al fallo de la Corte Constitucional, la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha ha convocado a los representantes de las diferentes modalidades de transporte a una reunión de carácter urgente este viernes, donde se analizarán las acciones que se tomarán tras la decisión de que la Corte, que indican, atenta contra un gremio organizado. La Asamblea Nacional será la encargada, amigos, de regular las aplicaciones móviles que ofrecen servicios de transporte. En el Legislativo existe ya un proyecto de ley en marcha en los que se podrá incluir, pues, evidentemente, las disposiciones de la Corte Constitucional. Miremos. Para que se ejecute la sentencia de la Corte Constitucional en relación a las aplicaciones móviles que ofrecen servicios de transporte, la Asamblea Nacional deberá reformar el Código Orgánico Integral Penal. Para esto será necesario un proyecto de reforma. La Corte sugiere que se incluyan las consideraciones de la sentencia en el proyecto de ley orgánica reformatoria al COIB para recategorizar las contravenciones de tránsito.
Lo que establece la Corte Constitucional es que la Asamblea Nacional legisle y regule este tipo de actividad. La Asamblea Nacional, por su parte, tiene ya un proyecto de ley en marcha que está trabajándose en una de las comisiones especializadas permanentes. Este proyecto se explica que está en fase de elaboración y en un plazo máximo de 6 meses podría entrar en primer debate. Está en la elaboración para primer debate, es decir, aún existe un plazo no menor de 6 meses para llegar al Pleno de la Asamblea Nacional y que esto sea regulado. Con el fallo, la Corte Constitucional busca que los conductores ya no sean sancionados y que se regularice el taxismo a través de aplicativos móviles. En este sentido, sería importante que se unan al tratamiento del proyecto representantes de las aplicaciones de transporte, al igual que municipios del país. Más allá de la legalización o no de estas plataformas, lo que está buscando la Asamblea Nacional es adecuarse a estándares internacionales también de derechos laborales, lo cual tiene que ver con posiblemente el pago o la afiliación al seguro social de quienes laboran en estas plataformas, otros derechos como la salud. Con este fallo es importante aclarar que la Corte exhorta a la Asamblea Nacional a regular la actividad, mas no es una obligación del legislativo. En el caso de que la Asamblea Nacional no legisle en los próximos meses para ese tema, lo que se aplicará pues es la sentencia de la Corte Constitucional. Desde el Observatorio Legislativo se señala que es importante que el fallo de la Corte se socialice tanto en instituciones de control como en operadores de justicia, para que ya no se sancione a los conductores que ofrecen servicios de transporte a través de aplicaciones móviles. Informó Edwin Benalcázar. Y el gobierno ha lanzado el programa de becas denominado TIC Ecuador, destinado a financiar los estudios técnicos y tecnológicos en carreras relacionadas con tecnologías de la información y la comunicación. ¿Cómo y hasta cuándo usted puede postularse? Le contamos. El programa de becas para carreras relacionadas con tecnologías de la información y comunicación estará abierta hasta el 30 de septiembre. Con esto, el gobierno busca reducir la brecha digital en zonas urbano-marginales, rurales y fronterizas del país. Las becas están dirigidas a estudiantes que inicien o continúen sus estudios de tercer nivel técnico y tecnológico en instituciones privadas durante el segundo semestre de este año. Los costos que se cubrirán son la matrícula de hasta $4,000 y los aranceles durante toda la carrera. El financiamiento para estas becas proviene del 1% de los ingresos de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, gracias a un convenio entre el Ministerio de Telecomunicaciones Mintel y la CENESID. Las personas interesadas en postular deben ingresar al sitio web www.ciau.cenecit.gov.es/becastic, donde podrán revisar las bases del programa. Además, se priorizará a grupos sociales minoritarios, históricamente discriminados o en condiciones de vulnerabilidad social o económica, de acuerdo a lo establecido por el Mintel para la reducción de la brecha digital. Informó José Mendieta. La sentencia de la Corte Provincial de Justicia será la que defina la situación jurídica de la Universidad Central del Ecuador. Sus actuales autoridades aspiran a que este fallo les permita continuar al frente de esta universidad, pese a que el Consejo de Educación Superior no descarta la posibilidad de intervenirla. Las autoridades de la Universidad Central del Ecuador, electas el pasado mes de febrero, comparecieron ante los medios de comunicación para dar a conocer cuál es la situación jurídica por la que atraviesa este centro de estudios universitarios, luego de que el Consejo de Educación Superior dictaminara que se deben repetir elecciones y sus autoridades deben ser reemplazadas mientras se elijan a las definitivas. Sin embargo, aún existe una acción legal pendiente en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, cuyo dictamen definirá la situación de la universidad. Estamos actuando en lo que el derecho nos corresponde, la acción constitucional que ha detenido todo esto. Sin embargo, ellos insisten porque se creen en ese derecho de querer insistir. Pero reitero, sobre la Constitución están los derechos humanos. Pero la Constitución y los derechos humanos no pueden estar debajo de una norma administrativa por un organismo muy respetable que sea el CES y el CENESID. Si bien la situación por la que atraviesa la universidad genera cierta inestabilidad, su rector, Patricio Espinosa, señala que continúan trabajando en beneficio de la comunidad estudiantil, pero a la vez cuestiona el accionar del CES. Déjennos seguir trabajando, que estas situaciones que como bien manifiesta los califica nuestro procurador, ya pues si nosotros
Ya es hora que definitivamente manos a la obra. Si la decisión de la justicia determina que la universidad debe repetir sus elecciones, ya existe un cronograma previsto. ¿Se aplicaría ese cronograma electoral si es que esa fuera la situación? En los últimos informes presentados por el CES, se señala que se ha constatado el incumplimiento de la universidad al no haber convocado a nuevas elecciones, lo que determinaría en una infracción grave, dando paso a la posibilidad de iniciar un proceso de intervención. Sería lo peor para el CES, porque sería una vergüenza, lo peor para la Universidad Ecuatoriana en su conjunto. Informó Miguel Ángel Bedoya. Un incendio forestal de grandes proporciones se registró en el sector del Panecillo, en el centro de Quito. Las autoridades indicaron que el flagelo habría sido provocado. Un individuo que se encontraba con evidencias de haber provocado este inicio de fuego fue detenido por las autoridades. ¡Ay, Dios mío, santo! Las llamas se propagaron rápidamente. Corrían las 12:30 aproximadamente del jueves 12 de septiembre, cuando el humo espeso y blanco se adueñó del Panecillo o Chungoloma en el centro de Quito. El flanco suroriental de la montaña registraba un incendio forestal de grandes proporciones. Como aquí hay tanto indigente, tanta gente, entonces a lo mejor por ahí hicieron. Abajo en el cuartel, y de ahí vi y comenzó a incendiarse. Aquí somos familiares. Toditos salimos a unir. Desesperados, los vecinos y moradores intentaban sofocar las llamas con mangueras y baldes con agua. La desesperación de la ciudadanía era tal que no importó arriesgar la vida y ladera abajo, junto a los bomberos, personal de la policía y militares, combatían el fuego para evitar su propagación a las casas aledañas. El fuego viene desde abajo, desde abajo viene el fuego. Pero aquí estamos pues luchando todos, la vecindad, todos los vecinos con baldes de agua. Como digo, el incendio vino de abajo. Entonces, tal vez por abajo se prendieron a alguien, no se sabe. De manera preliminar, las autoridades informaron que al menos 5 hectáreas en promedio fueron afectadas por las llamas, mientras que la Unidad de Investigaciones del Cuerpo de Bomberos de Quito realizarán las pericias correspondientes para esclarecer el origen del incendio. Lo que se ha descartado ahora es que el incendio sea ocasionado por una causa natural, eso es descartado al 100%. El incendio se inicia en una zona de acá de una vivienda de la 5 de junio. Habrá que determinar si es que el incendio fue por causa de basura, desechos en algún patio al filo de la vía, y si es que se utilizó tal vez algún acelerante o probablemente alguna fuente externa de ignición. Eso ya dependiendo de cómo esté la condición del suelo en el sitio, ya la Unidad de Investigación de Incendios determinará la causa específica. Un individuo fue detenido por los agentes policiales para investigaciones. Este, según los uniformados, habría estado en actitud sospechosa en el lugar y en poder del mismo se encontraron varios indicios que haría presumir que sería quien aparentemente causó el flagelo. Una persona prendida que es el presunto responsable de este flagelo, el mismo que fue trasladado en colaboración de la Policía Judicial y el servicio preventivo fue trasladado hasta la unidad de flagrancia para hacerle puesto órdenes de la autoridad competente. Tras varias horas de labores, los casacas rojas lograron controlar el fuego. Afortunadamente no se registraron personas heridas ni casas afectadas, mas las autoridades indicaron que de ser considerado culpable el aprendido, podría ser juzgado con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años, contemplada en el Código Integral Penal. ¡Ay, Dios mío, santo! Con imágenes de Carlos Romero en Quito, informó Mauricio Sánchez. Y sin duda son imágenes realmente tristes, lástima ver cómo está la naturaleza y más tristeza da saber que es la mano del ser humano la que está ocasionando los incendios alrededor del distrito metropolitano. Vamos con Priscila Cadena, está en este sector del Panecillo. Priscila, a esta hora, ¿qué novedades tenemos? Se divisa un cielo totalmente azul y evidentemente las afectaciones de este incendio que dicen que son más de 5 hectáreas las afectadas. Adelante.
Gracias, Robert, amigos. Muy buenos días. Según lo que ha calculado el Cuerpo de Bomberos, serían 6 las hectáreas afectadas. Son hectáreas de bosque, ustedes ya van a observar en las imágenes. Incluso todavía hay focos encendidos y lo que están realizando los efectivos del Cuerpo de Bomberos es precisamente realizar tareas de liquidación en esta zona. Como tú lo decías, lamentable, porque este es el ingreso a la zona turística del Panecillo, muy atractiva para propios y extraños, y realmente pues esto causa mucha indignación de quienes habitan en esta zona, pero también de todos los capitalinos, porque el día de ayer fue detenida ya una persona que sería la causante. Bueno, se nos fue la señal, la conexión vía digital que tenemos de esta hora. Nos estaba relatando Priscila los problemas que dicen los bomberos que se ha tenido. Más de 6 hectáreas, calculan los bomberos. Me avisan si tenemos de vuelta a Priscila para ver si le estamos conectando. Lamentablemente se nos fue la señal, pero el problema grave del incendio, no solamente la afectación que ya se tiene, sino el problema silvestre que se ha ganado. ¿Tenemos ya Priscila? ¿No? Vamos con esto. Ratito más, volvemos con Priscila. Importante los daños ocasionados de este incendio que ocurrió en horas del mediodía en la ciudad de Quito. Este miércoles que pasó, se viralizó en redes sociales el video del hombre que inició un incendio en el sector de Las Gascas, al norte de Quito. Tras este incidente y otros similares, el alcalde de Quito se pronunció en su cuenta de X, afirmando que ya han presentado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía. Veamos al alcalde. En la última semana, cámaras de videovigilancia han captado a 3 personas iniciando incendios en diferentes puntos de Quito. El primer incidente ocurrió en Chillogallo, al sur de la capital, donde se observó a un hombre encender fuego y alejarse del lugar. Otro video grabado en Argelia Baja muestra a 2 individuos no identificados iniciando un incendio en una ladera. Este acto provocó un fuego de grandes proporciones que afectó varias zonas cercanas, incluyendo San Bartolo y el mercado mayorista. Esos incendios provocados son criminales y por lo tanto esas personas tienen que estar frente a la justicia y que les caiga todo el peso de la ley. El tercer incidente, grabado en La Gasca, al norte de Quito, fue viralizado en redes sociales el miércoles. En el video se ve a un taxista bajarse de su vehículo y prender fuego intencionalmente en la vegetación. Minutos después se marchó del lugar. Tras la difusión de los videos, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, agradeció la noche del miércoles a los ciudadanos en su cuenta de X y pidió colaboración para identificar a los responsables. Por eso le pedimos colaboración a la policía, aprendiendo a los ciudadanos, a la fiscalía, procediendo con las denuncias. Insisto, hemos presentado 10 denuncias. ¿Necesitamos presentar 10 más? Creo que no. Por lo tanto, por favor, darle tratamiento ágil a esas 10 denuncias presentadas. Mire, ahorita estamos en la tarea de apagar los incendios que van generando. Terminado esto, les voy a presentar las escalofriantes cifras que seguramente suponen en utilización de personal, en utilización de equipos, en gastar los recursos, que esto es además agua, en época de verano. Informó José Mendieta. Ahora les contamos que los videos que muestran a personas provocando incendios forestales en la capital han generado indignación en la ciudadanía. Pero ¿qué tan estricta es la ley contra estos ciudadanos y cuáles serían las sanciones que un posible pirómano podría recibir? Lo revisamos. Esta es la ciudad más linda del mundo y está bajo ataque. Como un ataque a Quito, fue como el alcalde Pavel Muñoz calificó el actuar de las personas que quedaron registradas en videos de cámaras de seguridad iniciando incendios forestales. Las cintas han causado gran indignación por parte de la ciudadanía, la cual exige mano dura para los responsables. Pero, ¿qué tan fuerte es la sanción hacia la persona que sea hallada culpable? El autor, de manera directa o indirecta, tiene una pena de 3 a 5 años de prisión. Varios incendios de la capital fueron señalados por las autoridades que empezaron por la quema de maleza y basura, donde al parecer el código 246 del COIP sería muy leve. Como obviamente las sanciones aún todavía son blandas, de 1 a 3 años de prisión, estamos hablando que inclusive se podría coger a un procedimiento abreviado, de que asumo la culpa y puedo salir en libertad. Esta ligereza en las penas por la culpabilidad de provocar incendios forestales sería fundamental para una reincidencia. La persona totalmente en un año salga en libertad o inclusive un poco menos. Por ello, son la mayoría de reincidencias penales
por este tipo de delitos. Y es que la ley se quedaría insuficiente al no diferenciar entre la provocación de un incendio de manera intencional o por imprudencia. Por supuesto, si el pirómano es comprobado a través de un examen médico de la policía, se podrá, obviamente, la ley misma inclusive manifiesta que será inimputable por el hecho psicológico que está en su mente. Por parte de las autoridades capitalinas, a finales del mes de mayo se aprobó la ordenanza municipal número 75 para la gestión de incendios forestales, la cual considera una sanción muy grave, entre otras, provocar un incendio forestal en espacios verdes urbanos, la cual podría alcanzar una multa de hasta 75 salarios básicos unificados, es decir, $34.500. Pero más allá de una fuerte sanción económica, la capacitación y concientización hacia la ciudadanía de las graves consecuencias que una pequeña chispa puede provocar en laderas y quebradas sería fundamental para una prevención efectiva contra los incendios, informó Ítalo Salazar.